Hola, soy Soledad Cecilia Pech, es un gusto saludarles. Hoy hablaremos de qué es la radiación y las leyes de Maxwell. Sin más, comencemos. Con la llegada del genio matemático James Clerk Maxwell se descubrió que aún no se tenían todas las respuestas. Él dio la descripción matemática unificada de estos fenómenos que en la actualidad se consideran leyes fundamentales del electromagnetismo. Las expresiones matemáticas a las que llegó son conocidas en la actualidad como las ecuaciones de Maxwell, que resuelven problemas tradicionales de la física y que al parecer son bastante bien entendidas. Por ejemplo, la propagación de la luz a través del espacio vacío, que no es otra cosa que una combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan a través del espacio, mejor conocido como radiación electromagnética. Campos electromagnéticos alternantes. La ley de inducción de Faraday dice que cuando el flujo magnético varía en el tiempo, se genera una corriente eléctrica que está asociada a una diferencia de potencial y esta a un campo eléctrico. Dicho en lenguaje más técnico, se genera una circulación eléctrica. Por otro lado, la variación del flujo eléctrico en el tiempo crea un campo magnético, es decir, se genera una circulación magnética. La variación de flujo eléctrico y la variación de flujo magnético pueden explicarse a través de la aceleración y desaceleración de las cargas eléctricas. Para ello, hay que considerar dos cargas eléctricas que forman un dipolo eléctrico que se supone aislado, el cual vibra de un lado a otro de manera cíclica, es decir, a ciertos ciclos por segundo, frecuencia. Por definición, se sabe que la corriente no es más que el movimiento de cargas a través de un medio que las conduce, en este caso, vacío. Así, se puede considerar el movimiento de dicho dipolo aislado como una corriente eléctrica que cambia de dirección. Para el desarrollo matemático de las ecuaciones de Maxwell es necesario utilizar el cálculo vectorial. A continuación se muestran las expresiones matemáticas que describían los fenómenos electromagnéticos de esa época. Ley de Gauss de la electricidad. El campo eléctrico a través de una superficie cerrada A es proporcional a la carga coencerrada dentro de la superficie. Ley de Gauss del magnetismo. Campo magnético a través de una superficie cerrada siempre es cero. Ley de inducción de Faraday. La circulación del campo eléctrico alrededor de una curva cerrada L es proporcional al cambio del flujo magnético en el tiempo. Ley de Ampere. La circulación del campo magnético, o dicho en otras palabras, el campo magnético B alrededor de una curva cerrada L es proporcional a la corriente y que circula por la superficie bordeada por dicha trayectoria. El flujo eléctrico se puede deducir mediante la ley de Gauss como se observa en la ecuación. La circulación magnética a lo largo de una trayectoria cerrada viene dada no solo por la corriente eléctrica y a través de la superficie bordeada por dicha trayectoria, sino también por el ritmo de cambio del flujo eléctrico a través de dicha superficie, sustituyendo la expresión para la corriente de desplazamiento como se observa en la ecuación. Este fue el gran descubrimiento que describe cómo un flujo eléctrico variable en el tiempo puede generar un campo magnético. Esta expresión es conocida como la ley de Ampere-Maxwell. Las cuatro ecuaciones de Maxwell se presentan a continuación. Maxwell reescribió estas ecuaciones para el caso de campos eléctricos y magnéticos. En el vacío, como se observa a continuación. James Clerk Maxwell realizó todo un trabajo teórico relacionado con el electromagnetismo, ya que describió matemáticamente las leyes de Faraday, Gauss y Ampere, además de introducir el concepto de onda electromagnética y exponer la posibilidad de crearlas en laboratorio. Maxwell fue el primero en expresar matemáticamente la forma en que las variaciones de un campo magnético crean un campo eléctrico, con lo cual agregó un nuevo elemento a la ley de Ampere que la hace válida para cualquier tipo de circuito, como es el caso de un capacitor de placas paralelas que en sí es un circuito abierto entre las placas. Sin ese componente adicional, la ley de Ampere solo es aplicable a circuitos cerrados. Fue Nikola Tesla quien inventó un sistema para la generación, transmisión y el empleo de corriente alterna, así como el diseño del motor de corriente alterna. Una onda es una vibración que se propaga. Se dice que si la vibración es perpendicular a la dirección de propagación, en el caso de las ondas sonoras donde la propagación de la onda se produce en la misma dirección que la perturbación, se tiene una onda longitudinal. Para efectos de definición, generalmente se traza la curva de la onda sobre los ejes cartesianos X, y de manera que se divida la curva en dos mitades. Si se ve en un plano, del punto medio a la parte superior se llama cresta, del punto medio hacia abajo valle. A la longitud entre cresta y cresta o valle y valle se le llama longitud de onda, y a la altura de una cresta o un valle se le denomina amplitud de onda. Una cresta y un valle juntos forman un ciclo completo o simplemente ciclo. La frecuencia es la cantidad de ondas se generan por unidad de tiempo en un punto determinado. La frecuencia se mide en ciclos por segundo o hertz en honor a Heinrich Rudolf Hertz.
se le llama longitud de onda a la distancia entre dos crestas consecutivas o a la distancia entre dos valles consecutivos. Como todas las longitudes se mide en metros utilizando en caso necesario los prefijos de los múltiplos y submúltiplos de esta unidad. Finalmente, la velocidad de propagación, cuyo módulo es la rapidez con que se propaga la onda. Las ondas pueden superponerse de diferentes formas y originar lo que se denomina como patrón de interferencia. Dentro de este, los efectos ondulatorios pueden incrementarse, decrecer o ser neutralizados. Cuando coinciden las crestas, o los valles, de dos o más ondas en un patrón se dice que hay interferencia constructiva, porque los efectos individuales de cada onda se suman y que cuando coincide la cresta de una onda con el valle de la otra hay interferencia destructiva porque ambos efectos individuales se nulifican. Corriente directa, CD, es un flujo de electrones, con una dirección constante, como sucede, por ejemplo, en una batería, en la que los electrones se desplazan de la terminal negativa hacia la terminal positiva. Corriente alterna, K, es un flujo de electrones que cambia de dirección periódicamente, frecuencia, en su diseño más simple en este caso, los electrones se desplazan de manera cíclica a distancias pequeñas. Este tipo de corriente tiene entre sus ventajas que puede transportarse a través de grandes distancias por medio de altos voltajes, como los de las torres con cables de alta tensión, que reducen las pérdidas de calor en los cables. Ecuación de onda porque sus soluciones describen el comportamiento de una onda. Esta ecuación está caracterizada por una función de onda, R, T, se interpreta como sigue: el desplazamiento en depende de los cambios de R en el tiempo transcurrido, representa la magnitud física, cuya perturbación se propaga en el espacio. Radiación por dipolo oscilante. La radiación es la descripción de la propagación de energía por medio de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas. Se pueden clasificar por el efecto que se encuentra a nivel microscópico, es decir, cuando la energía es suficientemente grande para arrancar electrones de los átomos con los que interactúa, se le conoce como radiación ionizante. Esta se considera perjudicial para los seres vivos, pues al ionizar los átomos de las células, éstas pueden morir o sufrir alteraciones. La radiación ionizante se caracteriza por comportarse como una onda de longitud de onda corta, es decir, de alta frecuencia y energía. La radiación no ionizante se considera en principio no dañina. Estas ondas electromagnéticas son de mayor longitud de onda y menor frecuencia y por consiguiente de menor energía que es aprovechada por seres vivos. Por otro lado, un sistema formado por dos cargas puntuales de igual magnitud, Q, y de sentido opuesto, cargas opuestas una Q más y otra Q menos, separadas por una distancia L se le llama dipolo eléctrico. El campo magnético de un dipolo magnético o imán muy pequeño se puede reproducir aproximadamente, generando un campo magnético con un circuito eléctrico observado a una distancia lo suficientemente grande para apreciar un polo norte y un polo sur magnéticos. El dipolo oscilante, también conocido como dipolo de Hertz, idealmente está formado por dos cargas eléctricas opuestas que oscilan armónicamente con cierta frecuencia a lo largo de un segmento, estando siempre simétricamente situadas respecto al centro. El orden de magnitud de la frecuencia del dipolo de Hertz era de 100 MHz, que se correspondía con la frecuencia de las oscilaciones eléctricas con las que realizó los experimentos que lo condujeron al descubrimiento de las ondas electromagnéticas. Este principio es el que se utiliza en las antenas transmisoras. Absorción de radiación electromagnética. La radiación electromagnética es el producto de una onda generada por un dipolo oscilante y puede entenderse en dos formas: como la propagación de la energía como onda y como partícula, como lo postula la mecánica cuántica. Aunado a la radiación electromagnética surgieron dos fenómenos que no pudieron explicarse con la teoría de Maxwell y que iniciaron el camino de la física moderna. Por un lado el efecto fotoeléctrico y por el otro la radiación del cuerpo negro o de autoluminiscencia de un cuerpo caliente. De las explicaciones de los fenómenos, la relación de Planck, Einstein y de Broglie se desprende que la energía de una onda barra diagonal partícula se incrementa conforme la frecuencia aumenta, es decir, a mayor energía mayor frecuencia F. Para que la frecuencia sea mayor, la longitud de onda tiene que ser más pequeña, por lo que a mayor frecuencia, menor longitud de onda. Finalmente puede deducirse que a mayor energía menor longitud de onda, que es lo que ocurre con las frecuencias muy altas. En la actualidad las radiaciones ionizantes se utilizan ampliamente en el sector salud, en donde se encuentra el principal foco de exposición de la población a este tipo de radiaciones. Espectro electromagnético. Las ondas barra diagonal partículas tienen como una de sus características a la longitud de onda definida como la distancia entre dos crestas consecutivas o la distancia entre dos valles consecutivos. Otra característica importante de las ondas es su frecuencia o número de ciclos por segundo. En este contexto se ha observado y experimentado que las ondas electromagnéticas vienen en una amplia gama de frecuencias y longitudes de onda,
Para fines prácticos se clasifican estas ondas en un amplio conjunto continuo de longitudes o frecuencias de onda denominado espectro electromagnético, ya sea que se organicen por su aplicación, longitud de onda o frecuencia. Puntos de interés para cada sección del espectro. Ondas de radio. Este tipo de radiación es ampliamente utilizada en telecomunicaciones, su longitud de onda es mayor a 1 metro, tienen la particularidad de que pueden atravesar la atmósfera terrestre y salir al espacio exterior. Microondas. Algunos las consideran ondas cortas de radio, con longitudes de onda en el rango de 1 milímetro a 1 metro. Infrarrojo. Conocida comúnmente como radiación térmica, la cual se utiliza para describir la transferencia de calor en los materiales. Su longitud de onda oscila entre 700 nanómetros y 100 micrómetros. La luz visible. Es también llamada región visible, porque la especie humana adaptó sus ojos para ser sensibles a la radiación electromagnética tolerable del Sol. El intervalo de longitud de onda está entre 400 nanómetros, violeta, y 700 nanómetros, rojo. Ultravioleta. Longitud de onda entre 700 nanómetros y 400 nanómetros, se pueden producir por transiciones atómicas de electrones de valencia, también por fuentes térmicas como el Sol. Rayos X. Son las longitudes de onda entre 100 picómetros y 10 nanómetros, distancia de separación entre átomos de los sólidos. Rayos gamma. Tienen las longitudes de onda más cortas, conocidas, de menos de 10 picómetros. Se emiten en las transiciones de un estado a otro de los núcleos atómicos, o en desintegraciones de partículas elementales. Recuerda que por cualquier duda o comentario puedes contactarme. Muchas gracias, te invito a ver la siguiente videocápsula.